Bueno, buenos días. Agradezco a la Sociedad Rural por esta invitación o esta convocatoria aquí a compartir este momento con ustedes y con estos importantísimos referentes de nuestra ganadería. Y quería hacer una muy pequeña introducción, un poco en el sentido de lo que comentó Beno en algunos aspectos del tema genético. Por una de las vueltas de la vida, y yo no voy a hacer una cosa tan simpática y tan divertida como la tuya, pero bueno, el negocio ganadero o genético me llevó a tener algunas experiencias fuera de la Argentina. Tengo una operación de producción de embriones Angus en Estados Unidos y algo también en el Uruguay, y eso me ha dado la oportunidad de ver cuántos distintos sistemas de mediciones y de cuántos distintos enfoques hay sobre el mismo tema. O sea, en este caso la raza Angus. En Estados Unidos está la Asociación de Angus, que vos mostraste un montón de información hoy, y es la raza más grande del mundo, la más probada, la más medida, y sin embargo hay un detalle, una cosita que muy poca gente sabe, y es que el socio de la Asociación de Angus de Estados Unidos tiene un promedio de vida como socio, ¿no?, asociado, de 7 años. Quiere decir que tiene una altísima rotación de socios. Mucha gente que llega al campo, compra un plantel, mete vacas, invierte toro, capota y desaparece. En 7 años no está más en el negocio. Ese es un detalle que se comenta en pocos lugares. Otro detalle en relación a la hacienda norteamericana, y es muy cierto que traemos prácticamente toda la genética de allá, viene, digamos, lo que no dicen los números que hemos visto. Por ejemplo, la cabaña norteamericana que más éxito tiene en calidad de carcasa, marmoleado, ojo de bife, velocidad de desarrollo, peso al destete, peso al año, es la cabaña Gardiner. Y Gardiner vende en su remate el 30% de su stock de hembras todos los años, opuesto a otra cabaña, por ejemplo, que no vende, otras cabañas no venden ninguna vaca, nunca. Y hay una cabaña que ahora se me escapa el nombre, que vende como gran cosa una elección de una vaca, vende por ejemplo 500 toros y la elección de una vaca. Entonces, es interesante que la cabaña Gardiner, que tiene las mejores carcasas de Estados Unidos, por lo tanto podríamos decir del mundo, no lleva ningún registro de la longevidad de sus vacas. Si vende el 30% de su rodeo todos los años por la presión de selección, entonces hay un énfasis puesto brutal en el tema de la calidad de la carcasa y se descuida totalmente los atributos maternales de esa línea genética. Entonces, todos estos comentarios van en el sentido de decir que hay que tener un gran cuidado y una gran cautela, porque a veces aparece el toro estrella, el toro que a lo mejor ha sido alguno de esos que vimos en alguna foto tuya o no sé, pero es un ejemplo. Y ese toro, ese individuo, ¿no es cierto?, que de golpe tiene unos números porque se combinaron en el ADN, quién sabe cómo, quién sabe con qué consistencia va a transmitir esos números que él tiene, ¿no es cierto?, y que pueden ser absolutamente excepcionales y puede transmitir cualquier otra cosa. Entonces, ese argumento o esa idea iría a favor de no mirar tanto los individuos ni sus números, como mirar más
a las poblaciones o a líneas genéticas que producen un número determinado que asegure una cierta consistencia. Yo conozco un cabañero americano que antes de incorporar ningún toro a su plantel, ese toro, por más que esté en la página 1 del catálogo de ABS o de la firma que sea de semen, tiene que tener 100 hijas medidas. Y si no tiene 100 hijas medidas, por más que vengan y le regalen el semen en el tanque al día siguiente, el tipo no la usa. Entonces, sí. Está bueno lo que dice Arturo, pero yo le voy a decir una cosa, ¿no? En defensa de Gardiner. Gardiner es un tipo que ha aportado muchos animales a la genética, muchos, por ejemplo el Predestine, famoso, que es un toro que es creador, él es creador, y tiene miles y miles de hijos repartidos en el mundo, con muchísimos en el programa. Y tienen una cosa, los datos de cada toro, no tienen exactitud, que yo les mostré hoy. Los datos de exactitud, cuando un toro tiene más del 95, 96% de exactitud, es porque ya tiene las 100 hijas, o 200 hijos por lo menos para superar el 95% de exactitud. Cuando un toro tiene el 95, vos lo usás y te produce lo que el toro te dice. Fumá. Eso es lo que dice este hombre. Para eso, los hijos te dan eso. Vos podés vender una cosa con garantía, ¿cierto? Ese toro areco que yo le mostré último, que yo lo promuevo, porque es el toro que yo uso para joderlos a todos, ¿viste? Ese tiene 1000 hijos controlados en Briplan de Argentina, que es relativamente... Dale. Muy bien, o sea, estamos de acuerdo, básicamente. Qué bueno. Entonces, con esta breve introducción, quiero nada más que resaltar el hecho de que, efectivamente, como dijo Beno hoy, no hay un camino, no hay una receta, el tema genético es enorme, también está muy relacionado con el forraje, con la cadena forrajera. En la Argentina y en la cuenca del Salado, hoy en día, estamos, porque vienen las modas, entonces ahora se empieza a hablar del novillo de exportación y todo el mundo quiere tener un novillo de exportación, y entonces piensa cómo hago para participar de ese negocio. Entonces, ahí quiero hacer en ese sentido una sola reflexión que está conectado con el tema de los cruzamientos. Yo he escuchado en el último año 3 o 4 amigos que tienen campos ganaderos, que no son ganaderos, pero que heredaron o que tienen el campo y entonces tienen asesores, y los asesores le han dicho, con estas vacas vos no podés producir novillos de exportación. Entonces vos tenés que usar este semen y tenés que aumentar 1 punto, 2 puntos de frame para poder participar de este negocio. Personalmente creo que es un error absolutamente garrafal, que las vacas no se deben modificar. O sea, la vaca funcional nuestra en la cuenca del Salado, que pesa 350, 380 kilos, o lo que sea de cada uno, esa vaca tiene que mantenerse exactamente como está y no cometer el error de usar genética que pueda terminar en el peso final, como según las mediciones que se usen, o digamos aumentar el frame de la vaca. Para eso están los toros terminales, que también pueden ser no solamente en términos de cruzamiento, sino también dentro de la misma raza Angus. Se pueden buscar toros que tengan manteniendo una facilidad de parto, tengan un mejor desarrollo, una mayor producción de carne, etcétera. Pero, digamos, es una especie de luz roja que yo veo que hay que poner en el sentido de no tentarse, porque después vienen los vendedores de semen. No tengo nada contra nadie, pero digo, ojo, todo el mundo tiene que vender su pescado. Entonces, por eso, lo que tenemos que saber los criadores es que el tamaño de la vaca tiene que ser el mismo que nos funciona, y la vaca funcional para... Vos déjame que te agregue una cosa, monstruo. Déjame que te agregue una cosa. Porque
Si hablaba de vaca de 300 kilos para hacer ese felino en la Moncurá. Dejaste de joder, que es 300 kilos. La vaca, pero el Angus nuestro, el de este también, el de él también, ¿no? Anda cerca de los 500 kilos la vaca en el momento que la destetás. Todas las vacas de todos nosotros. El tipo que tiene la vaca de 400 kilos es para el que tiene la paja todavía, que no se enteró que existe el Roundup, ¿viste? El tipo que vive, Pero hoy tenemos una vaca que está entre 450 y 500 kilos, que es la vaca Verdin Angus que tenemos nosotros. La vaca Verdin Angus que tienen los americanos es un camión, es una vaca que pesa 800 kilos, es una vaca enorme, ¿cierto? Y yo les digo, de los toros más usados en Australia, por ejemplo, de los 20 toros más usados, el peso de vaca adulta que promueven es superior a 120. Superior a 120. Nosotros en Argentina tenemos 39 kilos sobre la base. Los australianos tienen 80 kilos sobre la base de peso de vaca adulta. Y los 20 toros que más semen venden en Australia tienen más de 120 de peso de vaca adulta. O sea que los tipos están con una vaca que es un caño, pero están con una empresa que gana mucha plata y le están poniendo permanentemente. Yo estaba en Estados Unidos, mantener una vaca cuesta $500, ya te cuesta 2 terneros. O sea, ¿cómo vas a mantener una vaca si te cuesta 2 terneros? Hay que adaptarse, es lo que dice Arturo, ¿cierto? Hay que adaptarse a lo que tenemos nosotros acá. Bueno, nada, invitarlos a que pregunten y a que den la oportunidad de ir contestando las dudas que hayan tenido en las presentaciones de ellos. Voy a invitarlo a Santiago de Bernardis, que va a dar la charla de la tarde, a que participe en la mesa, porque, bueno, si no va a quedar afuera esta charla de carnes si alguien le quiere hacer alguna pregunta. Así que ampliamos la rueda. Bueno, Arturo. Y bueno, creo que Santiago de Bernardis todos lo conocen, no hace falta presentarlo, no sé si querés. Gracias, buenos días, buenas tardes para todos y muy divertida la charla, espectacular. Para arrancar así como para salir suavecito jugando, la verdad que es hermoso acá, pero qué pedazo de pelotudez que acaba de decir Bueno con lo de que las vacas americanas pesan 800 kilos. No, pesan, hay vacas de 800 kilos. Por eso, hay vacas, acá también hay de 800 kilos. Además, hay mucha gente que yo lo veo enloquecido con vacas de Palermo que pesan 900 kilos. Pero la vaca americana, y no es que yo vengo acá como embajador a defender la vaca americana, y no tengo ni contra la americana ni contra la australiana, de hecho, parte de mi presentación después habla de todo esto y de muchas cosas que Arturo recién comentó. Pero en realidad en cada país, en cada sistema hay un montón de diferentes sistemas y cada uno tiene que ver qué quiere para su sistema y qué quiere traer. Yo escucho mucha gente hablando de Gardiner, por ejemplo, que Gardiner ha sido realmente un fenómeno que ha hecho un montón de cosas muy positivas. Ahora, respetar a alguien o admirar el trabajo de alguien no quiere decir que uno tenga que traspolarlo exactamente igual acá. Yo, por ejemplo, sinceramente jamás en mi vida usaría un toro de Gardiner, ni tampoco en el catálogo de que yo me toca dirigir, jamás tuve un toro de Gardiner y sin embargo me encanta y cuando tengo oportunidad de escucharlo lo voy a escuchar y respeto lo que el tipo hizo. Pero el tipo, justamente lo que dijo Arturo es cierto, él selecciona todo por carcasa, por números, porque el sistema de él cree que le paga eso y bueno, él creó su mercado para eso y en Estados Unidos es un tipo que mucha gente piensa que es un fenómeno y hay gente que dice que está loco. Y en Argentina hay gente que piensa que es un fenómeno y traen el semen allá y lo han traído a disertar y lo pusieron un día acá en Chascomús, me acuerdo hablar. Yo también estaba así, que era muy gracioso porque estaba Gardiner y Horacio Gutiérrez, era como que estaba María Teresa Calcuta y bueno, era bastante interesante. Y los productores que escuchaban se fueron con un pedo en la cabeza terrible. Pero nos divertimos todos en realidad, estuvo bueno. Entonces, en definitiva, Gardiner no miente. Él te dice, yo selecciono esto y hago esto. El nabo es el que va a buscar genética de Gardiner pensando que le va a mejorar pezuñas o ugre. El tipo no miente. Él dice, yo estoy convencido de esto. Es más, él lo dijo ese día ahí. Yo los toros no los miro. Y Horacio Gutiérrez se salía de la vaina. Y Horacio Lavalle, de las tranqueras que estaba sentadito al lado, también no le daba el cuerpo para aguantarse. Y él decía que miraba todo por tablas de Excel. Entonces, ¿quién está equivocado? Yo no digo ni que uno esté el que está equivocado es el que va a pedir la Gardiner, fenotipo y quiere una vaca de 350 kilos. Ese es el equivocado, no Gardiner. Perdón, para una anécdota cortita, la primera vez que fui a un remate de Gardiner hace ya un montón de años, entré y había el día antes del remate un galpón enorme donde se da la comida, viste que están unos tablones largos.
y vi un matrimonio como de bien entrados en años, 80 diría, el señor y la señora sentados uno enfrente del otro. La señora tenía el catálogo y una lupa, porque los catálogos esos tienen más números que... Y el señor un cuaderno y anotaba. Y entonces le digo, me acerqué y les pregunté, ¿qué están haciendo? Estamos eligiendo los toros que vamos a comprar mañana. No me diga, ¿acá en el catálogo? Sí, en el catálogo. Mira, busco lo que seleccionan, qué sé yo. Al día siguiente remate, termina el remate, me siento con ellos 2 minutos y me dice, Arturo, vení que te invitamos, queremos ir a ver los toros que hemos comprado al corral, porque no los habían ni mirado. O sea, es todo por los números, como acaba de decir Santiago. Preguntas de lo que quieran, por favor. No hay pregunta, entonces, ¿por qué no haces? Vamos a dejarlo acá. Déjame hacer un comentario porque si no queda como que todo el público en Estados Unidos selecciona por números. También en Estados Unidos hay un montón de gente que piensa que los que miden números van a destruir la ganadería, que están locos, que no hay que mirar números, y tenés referentes importantes que te defienden que la vaca tiene que pesar no más de 400 kilos, y los existen y los hay, y que no miran por números, y todo lo contrario, es siempre fenotipo, y vos hablás de los números. Marketineramente hablando en Estados Unidos, decir que no mira los números es bastante grave. Entonces, en general mucha gente te dice que sí mira los números, pero en realidad después, cuando se olvida del eslogan, vos te das cuenta que los números no lo miran para nada, y hay cada segmento. Ahora, mucha gente me dice, che, ¿por qué traen tanta genética de Estados Unidos? ¿O por qué tanto viaje a Estados Unidos? En Argentina no tenemos. Bueno, en Estados Unidos se hace fuerte el país como proveedor de genética para aquellos que quieran ir a buscar cantidad de años midiendo e información. No es el único país para buscarlo, por supuesto que no, pero en números y cantidad de años midiendo, ellos nos sacan a nosotros y a varios países una gran ventaja. Ahora, aquel productor, sea comercial, cabañero, novillero, lo que sea, que ande buscando dentro de su mejoramiento genético únicamente cuestiones físicas y fenotípicas, en Estados Unidos va a encontrar recursos, pero no hace falta ir tan lejos para buscar eso. Eso acá, nadie mejor que nosotros para encontrar eso. Ahora, si a tu selección que vos venís haciendo de fenotipo le querés agregar de golpe bajo peso nacer, mucho crecimiento, altura madura negativa, curvas de crecimiento inversas, toros curvender, carcasa, marmoleo, ahí empieza a tener más gracia y tiene joda ir a buscar a Estados Unidos. Si no, con lo que tenemos acá estamos perfectos. Les quiero hacer una historia con respecto a lo que dice Santiago, ¿no? Una vez estábamos en un grupo de productores del Crea Cabañas, y estábamos en lo de Oldie. Y Oldie es un loco que todo barbudo, así medio corotongo, que es un tipo que parecido a Pérsico, ese que anda con los movimientos sociales y eso, parecido así, de ese tipo. No, sí. O sea, vende chatarra también, aparte que vende toro, ¿viste? Un aparato. Acá en Argentina vendió el Líder, que es el toro que yo creo uno de los que más semen vendió. Estaba Oldie en un galpón mostrándonos un toro, porque el toro era hijo de 2 hermanos, no sé cómo era. Entonces decía que Hitler a él le hablaba en sueños. Decía, digo, manejaba la consanguinidad de una manera muy estrecha, ¿no? Y entonces dice, les voy a decir una cosa. Yo a los números no les doy bola. Y el Crea Cabañas, que éramos todos teóricamente cabañeros de avanzada, tuvo una exclamación y lo abrazaban al tipo y le decía, bien, por fin encontramos uno que no jode con los números, decía. Pero le digo, pero ¿cómo? Ustedes son caballeros, ¿qué mensaje están dando acá? Pero eso es la selección. La selección es que cada uno le pone el condimento que necesita para vender, para crecer, ¿cierto? Cada uno le entra por donde le tiene que entrar. El secreto es ayudar a la empresa, que sea cada vez mejor, más eficiente. Eso yo creo que está bueno para tenerlo en cuenta. Perdón. Sí, una pregunta. Dale. Sí. Sí, una apreciación más que una pregunta. Creo que hubo una frase que fue extraordinaria en lo que hacemos y nos apasiona a todos, que es trabajar, es lo que dijo Agustín Gorri. Si uno se dedica a esto 50, 60 años y no aprendió nada, indudablemente no sirve. Él mencionó de 12 partes de tóxicos y nunca pesaron un ternero. Esto es atroz.
Esto es atroz. bueno. Hay que trabajar, indudablemente, y no hay que dejar ese trabajo en manos de terceros. Hay que supervisarlo, hay que estar arriba de eso. Gracias. Gracias. Le voy a pedir al que haga la pregunta, si es tan amable de presentarse. Sí. Y decirlo. Martín de Lanis. Ah. Sí. Roberto Perea. Me hicieron un comentario en un texto grande que el novillo Angus negro se termina más rápido que el Angus colorado. Qué buena película. Pero me hicieron el comentario. Yo te contesto, digamos, a ver cómo... Hace unos años atrás, el Volcán hizo una presentación, cuando dio la presentación de la cabaña en Balcarce, y se gastó unas cuantos mangos, me acuerdo, y se trajo un montón de técnicos de Estados Unidos. Había como, no sé, pero un panel que, no te quiero mentir, habría 20 personas de Montana, desde técnicos de universidad hasta directivos, y estaban entre ellos el presidente de la Asociación Americana de Angus y el presidente de la Red Angus Association, que es, en Estados Unidos son dos razas distintas, la Angus negra y la colorada son dos razas. Entonces tienen dos asociaciones, tienen dos libros, tienen todo separado. Y no faltó el simpático argentino que preguntó, allá frente a todo el mundo, si era cierto que el Colorado, no me acuerdo qué fue la pregunta que hizo, pero ponele que dijo si era cierto que el Colorado era más rústico que el negro, o si el Colorado se terminaba más que el negro. Había, no sé, 800 personas y estaba el presidente de la Angus negra y de Colorado. Y el de la Colorada le contestó, agarró un micrófono, me acuerdo, y yo, van a ver con qué va a salir acá. Y le contestó, sinceramente, dice, es cierto, hay una diferencia muy grande entre el Angus negro y el Angus colorado, y hay que marcarla, dice que es muy importante, dice, uno es negro y el otro es colorado. Y lo dejó, y estuvo bueno, a mí me gustó por lo menos. Yo lo que te puedo decir, no hay nada escrito que sea una cosa o la otra. Lo que sí es cierto es que desde el punto de vista genético, el recurso con el cual vos contás en la raza negra es muchísimo más amplio que en la raza colorada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Individualmente puede haber individuos que sean superiores para engrasamiento, crecimiento o la característica que vos quieras en cualquiera de las dos razas. Ahora, si vos me decís a mí, che Santiago, salime a buscar por favor, porque mañana mi viejo me echa de la compañía nuestra y me ponen como director técnico de otro centro genético. Y me dicen, no sé si alguno me tomaría, pero supongamos que eso pasase y me dice, armame una batería de toros y me decís, buscame todo lo que tengan. Un biotipo del que nos gusta a los argentinos. Buena cabeza, bueno, lo que todos ustedes saben que nos gusta. Buen color, y decime que tenga mucha facilidad de parto, que tenga un buen crecimiento, che, no le descuides el tema de la carcasa, tráeme con buen aleojo de bife, que tenga buen engrasamiento, no me descuides el tema de circunferencia escrotal, por favor, y aplomos, y cuidame las pezuñas. Ah, y fíjate, en negro, vos dame 20, 30 días a Estados Unidos, y yo en negro te prometo que te traigo 4, 5, 6 toros super elite. En colorado, dame 2 años, y si tengo suerte te traigo 1. Entonces, a ese nivel es lo que te quiero decir, que en realidad es como una carrera que vos querés correr. En negro es como que agarraste la Ferrari y en colorado el Minardi. Ahora, ¿podés llegar a la meta? Sí, podés llegar a la meta, pero se te va a hacer mucho más fácil con negro. Sí, sí. Tal cual, el negro es el 90% de la población Angus. En Estados Unidos el colorado era el 10% y ahora está cerca del 15% de la existencia total de Angus, y es la raza que más crece, el colorado. Pero en datos, lógicamente, todo el mundo selecciona y tienen, entonces los negros tienen la punta, no hay nada que hacerle. Dale. Y Alejandro Rochea, Sí. a los que somos creadores o tenemos rodeo de base Sí. para producir terneros, hay un dato que nos cuesta muchísimo encontrar en los catálogos o en las charlas que tenemos cuando vamos a elegir un toro, y es la facilidad de preñar la vaquillona. Para nosotros es fundamental, tan importante como el ojo de bife para el novillero o la capacidad de la circunferencia escrotal o la carcasa, es la precocidad de la vaquillona, sobre todo para entorar. Se está midiendo, se está haciendo algo. Sí, bueno, yo lo dije, sí, tal cual vos lo describís. Se está trabajando. El trabajo ese que yo les comenté, que lo dije en Pergamino, que Witt dijo que era una cansada, que es buscar los toros, a los 12 meses buscar los toros que tienen mejor semen, para usar las líneas que tienen más precocidad, pensando en las hijas,
pensando en las hijas, lo que pregunta él, ¿cierto? Eso es un camino, es decir, nosotros estamos hasta la cabeza de fertilidad en Angus, porque es la raza que más fertilidad tiene. Y así todo vale la pena seguir buscando, o sea que vale la pena. Tenemos una fertilidad espectacular, pero vale la pena, ¿cómo no? Sobre todo a Sebastián en los cruzamientos. Claro. Es un dato que no tenemos. Sí, bueno, yo vengo de trabajar en la provincia de Corrientes. Hace 7 años que estoy acá, pero trabajé más de 6 años allá. Y hicimos un trabajo sobre la raza Brahman, buscando Brahman. Porque pensamos que era un buen animal para cruzar y era el que le aportaba el problema a los Brangus y a los Braford, ¿no? Si había un problema de precocidad venía por el Brahman. Y durante 4 años visitábamos cabañas y lo que hacíamos era 2 veces por año hacer ecografías y evaluar el grado de desarrollo reproductivo, que es el tamaño de los órganos genitales, y hacer una selección con eso. La verdad que trajo buenos resultados. 2 cabañas siguieron con eso y pudieron bajar casi 6 meses la edad al primer entore, que allá el primer entore era a los 2 años o 2 años y medio, ¿no? O sea que hay formas de hacerlo. Yo creo que en el Angus, por más que se pueda hacer, no sería capaz un principal problema. Muchas veces todos los temas reproductivos, como tienen baja heredabilidad, están muy afectados por el ambiente. O sea que cualquier falta de alimentación o mala recría que tenga ese animal se va a preñar mal en el primer servicio, por más que después le demos bien de comer y llegue a buen peso al momento del servicio. Esa falta de desarrollo en algún momento de la recría le produce que tenga el peso pero no el desarrollo reproductivo adecuado para el servicio. Con lo cual está bien de que se hagan líneas de trabajo para seleccionar, pero yo creo que en líneas generales el Angus o el Hereford con una buena recría, una recría de 500 a 600 gramos por día, 450 gramos por día, podría empreñarse a los 15 meses, creo que sin problema ninguno. Agrego algo también a la pregunta, o mejor dicho, a la respuesta. Porque hablar de fertilidad, aparte, abarca muchísimos parámetros, ¿no? Porque puedes hablar de fertilidad, puedes hablar de precocidad sexual, puedes hablar de fertilidad en el macho, fertilidad en las hembras, y no siempre todo está tan correlacionado. Pero algo que siempre a mí me gusta decirles, no sé cuántos de los que están acá son compradores de toros. Levanten la mano cuántos de acá salen a comprar toros. ¿Qué? No, se me excita, Es como dice... Tengo un amigo para presentarle a todos ustedes. No, a veces cuando yo hablo con mucha gente me dicen, che, ¿qué es lo más importante para mirarle en un toro? Para ustedes, ¿qué es lo más importante cuando van a ver un toro? Cuando van a comprar, ya sea para un repaso o que le toque comprar para hacer semen, o cuando compran un catro. ¿Qué es lo más importante que le ven a un toro? ¿Peso a nacer? ¿Qué más? Aplomos, ¿qué más? Sí, ok. ¿Alguna más quiere aportar? Bueno, yo lo que siempre le digo a todo el mundo, y para mí, como yo compro cuando me toca comprar para el catálogo, sí, perdón, ¿qué iba a decir? Vas a mirar lo que necesitas. Ni hablar. Para mí, sinceramente, si yo tuviese que ordenar, por supuesto que todas las cosas que ustedes nombraron son súper importantes y hay muchas que son descalificatorias, pero para mí lo más importante y lo que yo le recomiendo a la gente cuando quieren saber la opinión mía es, lo más importante en un toro, primero que nada, es ver el rodeo que lo convalida el toro atrás, o sea, el programa de donde sale el toro. Eso es lo número 1. ¿Y por qué vos me decís que yo te linkeo esto con la fertilidad? Y esto es un tema que lo discutimos bastante. Cuando yo voy a un rodeo a comprar un toro, me pasa bastante seguido que me llaman, Santiago, tengo un toro para mostrarte, o si es un toro de Estados Unidos, uno más o menos ya le viene conociendo las cabañas a cada uno, de forma de pensar. Si yo voy a un rodeo que perdona las vacas falladas todos los años porque considera que trabajar en fertilidad no es necesario en la raza Angus, porque la raza Angus ya es demasiado fértil y no hace falta mejorarlo, y estas son palabras textuales que me han dicho criadores. O voy a un rodeo que no hace 15 meses porque no llega a 15 meses. O voy a un rodeo donde su porcentaje de preñez todos los años está no llega al 90%. El toro que yo voy a sacar de ahí, yo no te puedo asegurar de que va a ser subfértil o más fértil. Yo lo que te digo es que en genética todo es un pool genético donde uno va trabajando generación por generación. Si yo voy por el contrario, voy a una cabaña que yo sé que hace 50 años que elimina toda la vaca que no se preña,
hace 50 años que la vaquillona que no llega con una buena pubertad a los 12 meses la saca, y el toro que no da semen lo elimina, y todo eso vas acumulando. Bueno, cuando vos me preguntás a mí, ¿trabajan en fertilidad? Sí, yo por lo menos en lo que me toca a mí, en el centro que me toca dirigir, le doy muchísima importancia, y eso lo pondré un montón. Además de lo dicho, después vos tenés diferentes sistemas de mediciones que miden fertilidad. Hoy en la raza, en Angus Colorado, en Estados Unidos, por ejemplo, hay información IDEPS para medir fertilidad y para medir longevidad. Y en la Angus también. Entonces toda esa información está disponible, pero en definitiva termina siendo una sumatoria de cosas, porque en general, y creo que a mucha gente nos pasa, salimos pensando en fertilidad y ya hablamos de la vaca mantenida, porque siempre tenemos problemas de subfertilidad, pero por problemas de alimentación o de manejo, que en realidad a veces son problemas de manejo o a veces son porque tenemos animales sobredimensionados para lo que tenemos, que es lo que... Una más y no sigo más. Pero no aporte. Dale, métele. No, terminaste. Conclusión, a lo que voy es que se puede trabajar hay un montón de parámetros y todo lo tenemos en cuenta. Y yo veo muchas veces que hay gente que te muestra una vaca gorda en pleno invierno, en un bajo, y te dicen, esta es la vaca rentable, una vaca que está gorda. Y yo, es muy común verlo en las publicaciones hoy de las redes sociales, en Facebook, y yo se me revuelven las tripas porque soy bastante bocón y me cuesta quedarme callado. No, un poquito. Entonces, a lo que yo le preguntaría es, ¿esa es la vaca más fértil? ¿De qué vive un criador? ¿De qué vivimos los criadores? ¿Qué facturamos? Ternero, ¿no es cierto? O sea, para mí, yendo a una cuestión más amplia, es un criador en marzo se sienta con su vaca arriba de la mesa, la vaca viene y dice, flaco, tomá, acá está, este es el ternero con el que pienso pagar todas mis cuentas. Ese ternero, si pesa 150, 180 o 220, es una diferencia, no es un commodity un ternero. Entonces, muchas veces cuando la gente dice, esta es la vaca rentable, yo no vivo en marzo de agarrar mi vaca y sacarle lonjas de grasa y vendo la grasa. Yo vivo de que la vaca se preñe todos los años, que sea una vaca rústica, mantenida, pero además de lo que me produce. O sea, nunca puedo mirar únicamente la vaca como mantenida, que va a ser, porque además después la gente asocia la vaca gorda a la vaca súper fértil, y no siempre es así, pero bueno. Y yo le agregaría a lo que dice un comentario nuevo, vigente, absolutamente novedoso, que es de un genetista que se llama Toto Caputo, que lo más importante de la vaca es el plazo. Y el toro también, y de todos los negocios, ¿viste? Porque está todo que explota, así que muchas gracias a todos, estuvo buenísimo. En nombre de la Rural, muchísimas gracias, os recuerdo de esta feria. Y Sebastián, no sé si está por ahí. ¿Se fue? Acá. Bueno, acá queda tu presente para retirar, Sebastián. Y van a ver abajo que además hay una publicidad de Nissan y una de Medicus, porque son empresas que las sociedades rurales o Carvap están asociadas con ellas y tienen planes beneficiosos para los que sean socios. Así que el que esté interesado en averiguar los beneficios de unas o de otras, abajo está. Lo mismo CRA con Chevrolet, ¿no? Que no está, pero... Así que, señores, vamos a invitar a comer acá en la sede. Nos va a atender la parroquia local y venden las tarjetas abajo o allá mismo. Así que vamos a comer y después nos juntamos nuevamente. Gracias. Gracias por la paciencia. Y solamente como comentario, y antes de arrancar y de presentar en las charlas de la tarde, el señor es veterinario y va a dar la charla sobre los pastos. Y hoy uno de los disertantes de la mañana, que era ingeniero agrónomo, dio la charla de genética. Entonces, viste, esto es un gran grupo. Y el hijo de Beno es abogado y se dedica a la cabaña, así que el juego está abierto, señoras. Ahora vamos a dar continuidad a la charla, vamos a recibir a nuestro cuarto invitado, es el médico veterinario Félix Roumier, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, hizo la especialización en producción animal en INTA Balcarce y desde 2004 trabaja en el área de extensión en Gentos,
y es productor agropecuario de la Cuenca del Salado en el partido de Pila. Es profesor de la Cátedra de Forrajes de la UCA y coordina programas en la Escuela de Pastores desde sus inicios en 2014. Vive en General Belgrano. Recibimos al médico veterinario Félix Rumié, gerente de extensión de Gentos Sociedad Anónima. Les recuerdo, el tema que va a desarrollar es cadena forrajera para una recría a pasto. Yo soy muy joven, entonces no tengo tantas anécdotas como Veno. De verdad tiene muchas. Yo conozco más de las que contó hoy, es muy divertido para escucharlo. Y dado que estamos después del almuerzo y veníamos hablando de genética, cambiamos de tema, se enganchan con algo que sabemos llamar un rompesiestas. Presten atención. A ver si los despabilamos y los soltamos, porque tengo otro problema. No tengo la charla armada, entonces entre ustedes y nosotros la vamos a armar, ¿tá? Va a ser una charla de más preguntas que de realidades y que de temas presentados por mí. Así que luego les voy a pedir que hagan muchas preguntas y para que se vayan soltando. Eduardo, ¿es fácil decir kiwi? No, decirlo sin kiwi. Fuerte. Kiwi. ¿Usted? Kiwi. Señor, kiwi. ¿Puede decir kiwi? No. ¿El señor kiwi? Kiwi. Bueno, relativamente fácil, ¿no? La fruta redonda, verde, novedosa. Por lo menos hace un tiempo era novedosa, ahora es más común, pero hace un tiempo valía $1 cuando salió el kiwi. Mejor no toquemos el tema. La señora va a decir kiwi una vez, él va a decir kiwi 2 veces, ella va a decir 3 veces kiwi. Y así vamos avanzando, ¿está? Perdón, lo tienen que decir claro y repetido. Y fuerte. El que lo diga mal pierde. ¿Está? Vamos de vuelta. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi. No. ¿Cuántos dicen que llegamos? A ver. ¿Llegamos a la docena de kiwis? Arranquemos de vuelta. Kiwi. ¿Cómo? El señor. No. Vamos. Kiwi, kiwi. El señor. Kiwi, kiwi. No. El señor. Kiwi, kiwi. No. Uno, de vuelta. Kiwi, kiwi. No. Pero pará, si era una pava decir kiwi, dale. El señor. Naranja, por No, de eso hay un montón. Vamos, ahí. No llegamos al fondo, no llegamos a 12, dale. Kiwi, kiwi. No, uno solo. Kiwi. Allá. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi. El señor. Kiwi, kiwi, kiwi. Acá. Kiwi, kiwi. No podemos pasar de los 4 kiwi. Vamos, a ver, la señora. Kiwi, Kiwi. ¿Qué nos quedé despertados? Vamos, el señor. Por favor. El señor. Kiwi. No, ¿por qué tanto kiwi? Ahí, allá. Uno. Vamos por uno. Kiwi. Kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi. Bien. Kiwi, ¿Vieron? A ver, ¿cuántos dicen que llegamos? Pero hagamos un esfuerzo, la última, pero con esfuerzo. ¿Cuántos llegamos? ¿No llegamos a 4 kiwis seguidos? ¿A 4 sobre el récord? Pero una pavada. Vamos ahí. Kiwi. Claro, antes del vino, ahora después del vino. Oh. No, bueno. Esto es una pavada, un ejercicio que lo que nos lleva a ver. Y yo vengo a contarles obviedades, ¿viste? Porque yo fui a una charla una vez y me dijeron, cuenten lo esencial. No, cuenten lo esencial. Que a veces repetirlo es bueno. Y que para muchas personas lo que es básico y esencial no lo es para todas. Y hablar de cadenas de forraje tiene que ver con eso, cadenas forrajeras. Vamos a llegar a una conclusión parecida al final de la charla. Y esto del kiwi tiene que ver con eso, es fácil decir kiwi, pero si no lo practiqué una vez, no lo ejercito, no estoy concentrado, no puedo decir 5 kiwis seguidos. A mí me sale, claro, porque bueno, tengo otro entrenamiento. Así que bueno, vamos a desmenuzar un poco el título de la reunión. Cadenas forrajeras para recrías a pasto.
¿Por qué haríamos recrías? Conocemos lo que es la recría, ¿no? El proceso después del destete, que puede o llevar o no a la terminación. No es la terminación a pasto, sino que es el proceso de crecimiento de la hacienda, que por lo general se da durante el invierno. Cuando hablábamos antes de invernadas, eran 2 inviernos. Cuando hablábamos de las viejas invernadas, de novillos de invernada, eran 2 inviernos, por eso se llamaban invernadas. Ahora hablamos de recría porque es un invierno solo que pasa. Y empieza en el destete y termina con un animal justamente recriado, con un peso de 320 kilos, 350 kilos, lo que ustedes quieran. No, volveme al anterior. ¿Pero por qué hacemos recrías? Para meter kilos. Para ganar más kilos. Para aprovechar el pasto. Para aprovechar el pasto, para ganar kilos. ¿Respecto a qué ganamos más kilos con la recría? Los kilos producidos por hectárea. Metés más kilos por hectárea. ¿Más kilos por hectárea con qué? Con menos cabezas, con la misma cabeza. Con terneros de destete, claro. Con respecto a la cría ganamos más kilos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Alguien dijo baratos. El precio. Sí. ¿Qué es lo barato? Sí. ¿Jugamos con el precio en qué sentido? Lo prolongamos en el tiempo. Aparte, eso sí. Aparte, si tenés. Claro, por eso lo hacemos a pasto. Los segundos 200 kilos siempre son más baratos que los primeros 200 kilos. ¿Y eso por qué es así? Los primeros 100 kilos del animal, ¿por qué es así? ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Cría. Sí, y técnicamente se llama eficiencia de stock. Eficiencia de stock. O sea, ¿cuántos kilos tengo que tener yo en el campo para sacar un ternero de 180 kilos? ¿Cuántos kilos tengo que tener en el campo? Los 400 de la vaca por lo menos. Más más el porcentaje de toro, el de recría y las ineficiencias, porque no saco un ternero por vaca. ¿Sí? Entonces, gano más kilos, tengo mejor eficiencia de stock y es más barato o más caro hacer cría. Perdón, recría. Más barato. ¿Por qué es más barato? Primero, un ternero vale menos que una vaca. Y después la ganancia de kilos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es más barato, decirlo de alguna manera? ¿Que cuánto me sale una vaca? Por eso tenés que tener vaca, toro, tiempo. Y eso se llama retorno por peso invertido. O sea, por cada plata que yo tengo, cada peso que yo tengo en Hacienda en una vaca de cría, le saco X cantidad de pesos por ternero. En cambio, por cada peso que yo tengo en un ternero que compré de 180 kilos, le saco otra X cantidad. Pasa uno, por favor. 2. Más o menos lo fui llevando a eso. Pasa otra. Ahora, ¿cuánto? Pongámosle números. Che, yo armé la reunión el miércoles. Y ayer trabajé todo el día en otra cosa, no pude cambiarla. Así que... Y no me pareció honesto cambiarla tampoco, porque si yo cambiaba hoy y ponía que un verdeo en vez de $100 son... van a seguir siendo $100. En vez de 3.000 pesos son 4.000 o cosas por el estilo, tampoco corregía el kilo de carne. O vamos a ver comparaciones de alimento balanceado versus maíz y demás. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy de números está con una relación de precios del lunes, martes, miércoles. Cuando yo les digo que producen más kilos, ¿cuánto más? Un poco más, el 10%, el 20%, el 30%, el 40%, no, el 100% más. En la misma carga, 100 cabezas de vacas equivaldrían de alguna manera algo parecido a 250 cabezas de ternero y producen el doble más de kilos. De vuelta, esto es lo obvio, a ver, muchos lo saben, pero produce el doble, no estamos hablando de un 20%, un 30%, un 15%, es el 100% más. Pasa a la siguiente, por favor. Peso existencia, eficiencia de stock, el número, a algunos le da 70, 35, no importa. Soy el doble de eficiente con los kilos que tengo, o sea, los kilos que tienen en vacas responden mucho menos y esto tiene que ver con el costo de alimentación. ¿Me explico? Si yo tengo mucha más cantidad de cabezas, muchos más kilos de carne que mantener como fábrica continuamente, tengo un costo de materia seca, una cantidad de materia seca, perdón, necesaria mucho más alta. Pasamos a la siguiente.
Si no se queda quieto el proyector van a salir mareados. Retorno por inversión sobre precio invertido. También es prácticamente el doble. Pasemos a la siguiente, por favor. Otros factores secundarios a de por qué hacer recrías. Dale, otra más y otra más. Mayor flexibilidad de ingreso-egreso. Cuando me pidieron la presentación mía, yo dije que pusieran que era oriundo, era productor agropecuario de la cuenca, de la deprimida cuenca del Salado, del partido de Pila. Yo pedí que me presentaran así. Pero, ¿y por qué es eso? Manejo campos, o los campos de la familia nuestra, son campos que, inundación que está dando vuelta, desde Río Cuarto a Tandil, la pegan, porque están contra el Salado, en un bajo contra el Salado. Entonces, todos los años, o año por medio, se termina inundando. El manejo de las recrías nos da mucha facilidad de entrar y salir. Yo todo, le ha pasado alguna vez sacar a Hacienda de Arreo y salir con una vaca parida, es una complicación. La recría lo que me permite es una mayor flexibilidad de carga. Tanto para ingresar, o sea, salgo a comprar y puedo comprar en fácil y llevar al campo fácil, o tanto para salir. Mejores conversiones de alimento. De vuelta, vengo de la penuria. Si tengo que, en una catástrofe, tengo que salir a comprar alimento, la tasa de conversión de cualquier cosa, del alimento, ya sea cualquier alimento, en una recría respecto a una vaca de cría, es de 4-1. O sea, necesito 40 kilos de pasto, es un trabajo, una revisión que hubo hace un tiempo, entre 40 y 60 kilos de pasto para hacer 1 kilo de ternero. Necesito 15 kilos de pasto para hacer 1 kilo de recría. ¿Sí? Cualquier alimento que por algún motivo yo tenga que comprar afuera, siempre es conveniente dárselo al ternero porque convierte mucho mejor. Pero en esos 40, perdón, dale. Sí. En esos 40, 60 kilos que te costó el kilo de ternero, vos estás incluyendo el consumo vaca. El consumo de vaca, tal cual. Vacas capitales que vos estás manteniendo. Sí. Adentro de la producción. Sí. Y la producción de carne también es... Sí, obviamente. Yo estoy hablando de producción, o sea que yo solo estoy hablando sobre el plus mantenido. ¿Me explico? Cuando yo digo que un kilo de recría me cuesta 15 kilos de pasto, estoy hablando del kilo ganado, no sobre el costo de mantenimiento. Entonces estamos equiparando en ese sentido. En nuestra zona, alta capacidad de producción de alta proteína. ¿Por qué cuesta mucho más hacer? Había gente que había estado en Corrientes, Sebastián. ¿Por qué cuesta mucho más hacer, o cuál es el pico? A ver, no. La zona nuestra tiene la bendición de tener las precipitaciones distribuidas homogéneamente en el año. Y tiene la bendición de, aunque muchas veces la estemos pasando mal porque nos pasa el agua por arriba, tenemos la posibilidad de que aún con bajas tasas de crecimiento poder hacer proteína en el invierno. Y eso es lo que necesita el ternero de recría. Una provisión de proteína bastante pareja y de alimento bastante parejo en el año. Puede sufrir, a diferencia de la vaca, puede sufrir o estar subalimentado mucho tiempo. Va a ganar menos kilos, pero va a seguir ganando. Pero continuamente tiene que estar recibiendo proteína y proteína de calidad durante la mayor parte del año. Eso en otras zonas, digo, norte argentino o zonas semiáridas, no se da, o el costo es muchísimo más alto de mantener el suministro de proteína durante el invierno. Y el alimento, si bien uno considera que el alimento es el maíz, y lo ponemos toda referencia de maíz, el costo más caro del alimento siempre es la proteína. Pasa otro más, por favor. ¿Por qué no recrías? ¿Por qué no harían recrías? ¿Por qué no harían recrías? Porque tenés gastos de compra y venta. Porque destinás el campo. agricultura. Destino a agricultura, porque... está buena esa, ¿eh? ¿Está bien? Porque la recría la hago en campos agrícolas. Levanten la mano, vamos a empezar con eso, dale. ¿Cuántos ven que es fundamental hacer la recría, o que la recría se hace en campos agrícolas? Levantaste vos sola. ¿Alguno más? ¿La recría se hace en campos agrícolas? Depende de las relaciones de precios.
No, se hace en pasto. Depende de la carga que puedas obtener en el campo agrícola para cuánto querés ganar por día. También. ¿Qué es lo que te conviene? Un agropiro es para campo agrícola o es para recría. No la tengo la presentación y me olvidé de lo que sabía. ¿Un agropiro es para campo de cría? ¿En un agropiro? ¿En campo agropiro hace agricultura? No. ¿En campo de recrío, recrían hacienda? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué no? Ese es un motivo. Gastos de compra y venta. Agropiro. ¿En un agropiro recría? No. Bien manejado. La respuesta no. 800, no lo puse en trabajo, 800 gramos del periodo 15 de agosto a 15 de diciembre de ganancia diaria en agropiro, ajustando la carga en la Madrid. La Prida, perdón. ¿Hay gente de ahí? Amigo Arnaude. Está bien. Luchar. ¿Qué otra limitante? La compra-venta. ¿No venden los terneros ustedes? Sí, no hay más remedio. Tienen que comprarlo. O sea, es la compra. ¿Está bien? Los fletes. Pero todo eso es costo que será cuestión del análisis económico, de la compra y venta, pero no debería ser una limitante. Hay cuestiones que son limitantes y hay, como puede ser el ambiente, como bien decía la señora, o cuestiones que son parte del costo. Entonces, el gasto de comercialización forma parte del costo, no es una limitante de por sí. ¿Me explico? Cuando uno diagrama un sistema, no debería hacerlo. Otro motivo, ¿por qué no hacemos más recría? La diferencia de precio del ternero cuando vas a vender los kilos de un más pesado. Está bien. El diferencial compra y venta que a veces te deja fuera del negocio. Eso es. ¿Cuántos años nos dejó fuera del negocio el diferencial compra y venta? 2009, 2010. Después siempre estuvo por debajo del 10%. Lo que pasa que a veces nos acordamos del 2004, 2005, cuando el ternero y el gordo valía lo mismo. Pero un diferencial de compra y venta entre el 10 y el 15%, te estoy hablando de series históricas, entre el 10 y el 15%, entre el 10 y el 12%, que el ternero valga más que el gordo, conviene comprar terneros en este proceso de recría, siempre. Después, si sos muy bueno recriando, hasta con el 15 te va bien, 15, 20 te va bien, ¿está bien? Coincido, yo me encantaría pagar. ¿Cuánto vale una ternera hoy? Hoy no. ¿Cuánto valía ayer? 4.000, 40, una ternera, 40, 42. ¿Y cuánto valía esa misma ternera gorda? 43, 44, de 300 y pico de kilos. O por lo menos eso me pagan. Sí, pero el problema es cuando llegas no llegaste, cuando llegas en 2.80 o en 2.50. Y si te lo pago un 5% menos que el gordo, en un feedlot, si yo te digo que te hago un contrato, que lo hacemos, donde vos me entregás el ternero y yo te lo pago, cuando lo vendo, el precio que lo vendo menos el 5%. Yo me garantizo mi ganancia, si ponele que convierta que el costo del alimento y el costo de la carne me sale lo mismo, y vos sabés que yo te lo pago el 5% del gordo, cuando me quedo intermedio. Hay muchos modelos, digo, es cuestión de ponerlo en algo que vamos a ver después, que es en las cuentas, pero el precio de las cosas no es parte del costo, no es una limitante. No es la eficiencia de producción. Claro, no pasa la eficiencia de producción. A ver, nosotros hoy ven presentado números de 300 kilos de carne. Esos 300 kilos de carne de los 3 campos CREA, ¿con qué se piensan que se hacen? ¿Poniendo 2 vacas y media por hectárea? No. Bueno, no es mala, 2 kilos. 300, había campos de 350 kilos de carne, 380 kilos de carne. Esos son todos campos que pasaron a recriar. ¿Cómo? Con terneros, recriaron con terneros. No son campos que cargaron con 2 vacas y media por hectárea. Y nosotros nos toca ir a muchos de ese tipo de reuniones CREA, donde siempre la pregunta de muchas veces del productor es: en toro tal cosa, me quedo con más vacas. Y la 90% de las veces terminamos dándonos cuenta todos en esa reunión
que conviene más crecer en recría, ¿sí? Mantener ese mismo ternero que pensaba vender. Y me descapitalizo porque si yo vendo todos los meses en destete, bueno, probablemente en un año te descapitalices y no puedas vender al destete y tengas que vender en diciembre. Hay mecanismos para paliar eso. Esta zona no es una zona de cría. Son todos veterinarios, yo soy veterinario, me siento traicionando la profesión. Trabajamos con las vacas, lo más bien. Esta zona es una zona de recría. ¿Me explico? Pasemos a la siguiente. ¿Por qué a pasto? Bueno, esto es más fácil. ¿Por qué a pasto? Pasemos. Es el siempre. Siempre, y salvo que siembre y que sea un desastre la siembra, que siembre y que sea un desastre comiéndolo, siempre a pasto es lo más barato. Pasamos dos más. Ahí nomás. Ventaja de proceso largo sin engrasamiento. Sí, la puedo meter en una recría a corral y manejar la dieta, pero la recría a pasto tiene esa ventaja, que es realmente recría, o sea, el animal genera músculo y carne. Y ventajas de calidad de carne producida a pasto en un futuro cercano. Nada, hoy, y por lo menos hace un tiempo veníamos mirando todos en los mercados exportadores y demás, hay una ventaja en el mundo, se diferencia la carne producida a pasto de la carne producida a corral. Aún cuando en el último periodo de terminación incluyamos 60 días de corral, cuando metés 200, 300 kilos de pasto, tenés ventajas en el producto final en cuanto a su composición de ácidos grasos y demás. ¿Por qué no a pasto? Pasame uno más. ¿Por qué no a pasto? Ah, no, perdón. Pasame una. De vuelta, acá empezamos con los números. Costo del alimento, agarré la cotización que tenía del alimento en General Belgrano, le saqué el 10%. Costo del pasto, le sumé al costo del pasto, de producción del pasto, el 10% de lo que me daba. Con una eficiencia de cosecha, o sea, ya estoy cosechando un porcentaje, con lo que me consumo de pasto, no con lo que produzco, perdón. Le puse una eficiencia de conversión de 15 de pasto respecto a 8 el balanceado, y me arroja ese costo. Se ve la bandera argentina, no la voy a correr, pero el costo del alimento respecto al kilo producido es la cuarta parte aproximadamente. ¿Qué tiempo? El tiempo para... Costo por kilo. El costo del tiempo del capital inmovilizado en terneros. Eso sería... es un buen número. Para una recría, no... Está bien. Eso, para una recría, para la terminación que sería este caso, pues no está considerado. Son 6 meses de recría. 10 meses, sí. 10 meses. Contra lo que quieras meterle. En realidad la mitad del tiempo, si en uno metes 1,2 kg y en el otro 600 gramos por día, está parecido, está en la mitad del tiempo. Serían esos 6 meses del capital inmovilizado en ternero. No está considerado. ¿Qué otra cosa no está considerada? Algo más fundamental. La mano de obra de dar de comer y... El costo de la utilidad de la tierra. No el de dar de comer, porque ponele que es un autoconsumo y que nada, que ponele, está bien. Sí, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de la tierra. Dame una más. Al kilo, campo, en mis zonas agrícolas, 8 quintales. Al kilo campo medianamente respetable, y el costo con el alquiler de la tierra de 75 centavos se me va a $1,50 el costo del alimento. Y el costo del kilo producido, que tiene razón el señor, faltaría sumar el costo del capital inmovilizado en terneros, porque tardo más tiempo en hacerlo. Lo cierto es que no puedo hacer recría con balanceado, o es muy complicado hacer recrías con balanceado, porque se pasarían de grasa. Pero bueno, de vuelta, el doble, ¿tá? Me sale el doble dar alimento que hacerlo a pasto. De vuelta, no son diferencias de
15, 20, 30%, es el doble. Pasemos a la siguiente. A la otra. ¿Y por qué no a pasto? Por el costo del capital inmovilizado del tiempo, podría ser una. ¿Por qué otro motivo? Esta es la que me tienen que ayudar a completar. Yo no encontraba mucho motivo de por qué no hacerlo pasto. Pasemos a la siguiente. Y acá ya nos vamos metiendo más en tema. Porque para hablar de cadena forrajera, lo primero hay que hablar de balance forrajero. Y entendamos como balance forrajero cuando yo pongo la oferta de pasto en balance justamente, en concordancia con la demanda de pasto. ¿Sí? Esto es modelizado para 100 hectáreas, donde tengo esa proporción, tengo 20 hectáreas de festuca, de pastura, 20 hectáreas de campo natural bueno, 20 hectáreas de campo natural malo, perdón, 35 hectáreas de campo natural bueno, 35 hectáreas de campo natural malo y 10 hectáreas de un verdeo de invierno. Y tengo esa demanda en vacas, ¿está bien? Pasemos a la siguiente. Estoy sintiendo que digo lo elemental, pero van a ver el punto de vista luego. Eso es en gris la curva de oferta de forraje, en rojo la curva la demanda de pasto, en rojo no, en naranja la demanda de pasto. ¿Cuándo falta el pasto? En invierno, ¿está? No hace falta. ¿Cuándo a veces le falta el pasto? Cuando tengo ese tipo de planteo, o sea, cuando tengo vacas de cría, ¿no me falta el pasto en enero a veces? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto? Y acá viene, ¿cuánto se consume del pasto en la Argentina? Cuando hablamos de consumo del pasto, esto es producción, ¿no? Esto es producción. Cuando hablamos del consumo del pasto que se produce, ¿cuánto sospechan que se consume? 40%. ¿Quién más? 70%. ¿Quién más? 63%. Mire, para mentira hay que mentir justo. 85%. ¿Cuánto dicen que este planteo está consumiendo de pasto? Bueno, 40, 50, 60, 80. Ahora coincidimos todos que tenemos para crecer ahí. ¿Tá? El que menos tiene el 40 para crecer. Y yo les pregunto, hoy ¿cuándo les sobra? ¿Cuándo sienten que les sobra el pasto? Porque yo voy a los campos y siempre están renegando que les falta el pasto. Nunca. El 100%. Depende de las pasturas que tenga. A ver, esta curvita que es recontravieja de manual de la facultad dice un montón de cosas. ¿Qué está diciendo? Primero, que durante los 12 meses del año, solo en 3 meses me sobra el pasto. ¿Está? Nada más que en 3 meses me sobra el pasto. Y yo les digo que la eficiencia de cosecha está más cerca del 50, del 60, que del 80%. Es mucho lo que tengo para crecer. Tengo 40 puntos, 45 puntos para crecer. Ahora, cuando yo voy a los campos me dicen que no hay pasto. Y yo le digo, te comes el 60% del pasto, tenés 40 para crecer. Pero nada más, bueno, estoy en una encrucijada. Entonces, si nunca tengo pasto y vos me decís que me sobra, porque claramente me sobra nada más que en esos 3 meses. ¿Cómo hago para aprovechar el pasto en esos meses? ¿Cómo hago yo un balance forrajero? Dale uno más. El pasto ese que me sobraba en otoño, está claro que lo paso al invierno. Ese es una papa. Porque me restringí la vaca, porque me sobra pasto, por lo que fuera. El pasto tal cual difiere en pie al invierno. Dame una más. El bache de verano, por lo general, lo termino comiendo de pasto más pasado, de peor calidad. Algunos llegan a hacer un sorgo si quieren algo mejor, pero se difiere. Y el otro porcentaje, dale otro más. Y el otro bache pasaría en reserva. Esto sería de manual, de libro, bueno, esto es lo que hay que hacer, cortar el pico. Ahora,
Dale otra más. Otra más. Cuando yo saco esto, la parte roja, yo puedo medirlo como áreas bajo la curva. Yo lo puedo medir como superficies. Eso es el 35% del total que me como. ¿Me entienden? Este campo que está recontraajustado con una carga, muchos veterinarios sí que lo van a entender, una carga de 1,3 equivalente vaca, que tiene una proporción de, está bien, produce muy bien la festuca, pero no es una locura, no son 100 hectáreas de pastura. ¿Está? Tiene una carga alta, una proporción de recursos, nada más que con este planteo consume el 65% del pasto que produce. Ahí es donde hay mucho para crecer. Entonces, podemos hablar de cadenas forrajeras, pero lo primero que tenemos que hablar es de balance forrajero y cómo hacemos para comernos el pasto. ¿Qué sentido tiene que hagamos más pasto si no lo vamos a comer? ¿Está bien? Estrategias para aprovechar ese pico de producción de primavera, y las hay un montón, las hay. Desde modelos donde compran terneros en julio, modelos donde julio-agosto, modelos donde encierran, compran en la zafra, en el oeste se da mucho, compran en la zafra y encierran todo el invierno y liberan después en primavera, lo que se llama corrales de encierre. O sea, todos esos son modelos que van a llevar a aprovechar el pico de producción de primavera. Todo debería apuntar a eso, a mejorar, a cargar los campos. Otra cosa que me dice este cuadro es, bueno, si yo lo pasara en tasas, julio, pongamos que tiene una tasa de crecimiento de 8. ¿Cuántos kilos de pasto crece? ¿Cuántos kilos de pasto por hectárea crece por día? Lo dije, no. ¿Cuántos kilos por día por hectárea crece el pasto en julio? 8 kilos. ¿Cuántos kilos en julio? Junio, julio. ¿Cuántos kilos de pasto por día crece en octubre, noviembre? 80. 25 decían. Este gráfico, ese salto ahí es por 8. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está? Hay 8 puntos. Y esto es un balance, no es una pradera nada más. Esto es un balance que tiene mucho campo natural. Las distribuciones de campo natural, las distribuciones de campo malo. 8 veces más crece el pasto en invierno. Es imposible o es muy difícil atajar una cadena forrajera o atajar el balance forrajero si no tenemos claro eso y que el pasto no se nos pase o que el pasto no nos sobre mucho en la primavera. Pasamos a más. Y si hablas de un raigera anual, ¿cuánto crece en invierno? Volvé para atrás. En un raigras anual, en vez de 15 crece, en vez de 8 crece 15. Eso es un promedio. Ahí tenés campo natural que crece 0 y tenés un raigras anual que crece 15. Si yo fuera todo campo natural, julio sería 0. Junio, julio sería 0, porque la gramilla no crece. ¿No? El tema es tomar conciencia, por eso digo, decir lo obvio, tomar conciencia que el pasto en octubre, noviembre crece 8 veces más que lo que crece en... Entonces, ¿cómo atajamos esa explosión del pasto de la primavera? Este campo tenía antes 1,2 equivalente vaca y ahora lo que hizo fue quedarse con los novillos y las vaquillonas y pasó a 1,7. Esta era la curva anterior que mostraba recién, pasa una más, y esta es la curva actual. En la curva actual no soluciono el problema. Si yo no hago una carga variable, los planteos hoy de alta producción por hectárea, donde obtienen 800.000 kilos de carne, sí, 800.000 kilos de carne. ¿Cómo tenés 800.000 kilos de carne? Haciendo carga variable. Acá en Maipú, en Guido, sobre festucas, 800 kilos de carne, 875 kilos de carne, promedio de 3 o 4 años. Claro. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Lo puedo extrapolar a todo el sistema? Y si me dicen que el 1 de octubre van y me compran, me aumentan la carga del campo por 5 o por 6, sí, lo puedo hacer. No estamos acostumbrados a plantearlo así. O es muy complicado de lo financiero, de donde fuera. Pero 800 kilos de carne sí, es totalmente viable. Las producciones de pasto de la zona dan para eso. Perdón, quiere decir en septiembre, octubre, 8 novillos por hectárea.
hasta enero 8 novillos por hectárea, sí. ¿Y con cuánto venían? Y venían en este planteo no se suplementa nada. Y lo que hacen es, en marzo le ponen 4. Sí. Pero esos 4, cuando lleguen a octubre, si bien la producción de pasto es más superior, también son más grandes y comen más. Sí, bueno, se ajusta la carga a la demanda. Te digo 4 pueden ser 8, 7, te digo 8 pueden ser 7, 6, lo que fuera. Lo que pasa es que lo que ajustás por el animal que crece es muy poquito. Fíjate que la tendencia de esa demanda de pasto, la línea rosa, naranja, la línea naranja va para arriba. Pero un animal que en junio come el 3% del peso vivo, come 6 kilos, ¿sí? En octubre, ponele que pese 250 kilos. ¿Cuánto va a comer? 7,5 kilos, el 3% del peso vivo. ¿Me explico? No va a multiplicar por 8 su demanda propia del animal. Necesariamente es con carga variable. Carga variable, entiéndase que es un sistema, un lote cerrado, donde hay pasto lo como, donde hay pasto lo como, donde hay pasto lo como, donde falta el pasto saco hacienda. ¿Está? Eso a nivel de campo en general es muy difícil de hacer. Puedo de alguna manera esbozarlo. Llegás a 500, Bustingorri hoy contaba de 350 kilos de carne por hectárea. Conozco planteos de 500 kilos de carne por hectárea, pero nunca de 800 de 1000, que es el potencial que tiene una superficie. Sí. Sí. Vos estás hablando nada más que de recría. Sí. Estamos hablando de la vaca. Recría. Me focalizo nada más que en la recría. 800 kilos de carne con recría. Bueno, entonces, si ya ahora recién nos metemos en el tema de la charla, si quieren, recién ahora nos metemos en el título de la charla, que es cadena, forrajeras. ¿En qué se va a focalizar mi cadena forrajera para la recría a pasto? ¿En cubrir qué? El bache de invierno. El señor dijo raigras. El raigras nos cambió la vida porque nos mejoró el bache de invierno. ¿Y saben lo que nos dio el raigras, la promoción de raigras? Nos dio la vaquillona de 15 meses. Nosotros no hacíamos vaquillona de 15 meses porque ni por casualidad llegabas a engordar una vaquillona del destete a octubre con 300 kilos. Entonces, desde que empezamos a hacer promociones de raigras, las podemos hacer. Ahora las hacemos sobre un 20% de nuestro rodeo, la recría. Estoy hablando de los campos más de avanzada, si quieren. Hacemos recría 15 meses sobre el 20% de nuestro rodeo. ¿Por qué no lo hacemos sobre el otro 80% de nuestro destete? Dame una más. Y ahora vamos a ir a 3 o 4 tips así, que si quieren es 3 o 4 cositas para hacer en el bache de invierno. Primero, fertilización, dale una. Urea en otoño. Si yo fertilizo en marzo y abril, si bien no es el mejor momento para fertilizar, eligiendo un recurso que corresponda, puedo tener una eficiencia del uso del de pasto, conversión kilos de urea a kilos de pasto, del 8, del 7, que lo aprovecho prácticamente todo, porque acá estoy hablando de crecimiento, o sea, lo que produzco por sobre lo que estaba, o sea que lo aprovecho prácticamente todo. Costo extra de ese pasto por generar urea, $1,70, la eficiencia de conversión del 15, y me da un costo de comida por kilo producido de 26 pesos. 43 me salía con balanceado. Otro más. Uso de verdeos intercalares, siembra del 20 de abril, fin de abril, pastoreo del 1 de julio al 30 de septiembre. El costo de la producción del verdeo, lo como bastante intenso, acá es como dice la señora, lo como muy intenso el verdeo nunca me... yo en los verdeos tengo una eficiencia de aprovechamiento cercana al 80, 85. Le puse un costo de alquiler de la tierra, porque de alguna manera... ¿Cuánto puede costar ese cultivo intercalar? Y el costo de la comida me da 26 pesos con 54 respecto al kilo producido. Y acá voy a una de las cosas, uso de verdeos, 2.500 kilos de pasto me dio este verdeo. ¿Qué les parece para un verdeo? ¿Mucho o poco? Poco, de mediano a poco. Lo estoy sembrando tarde. Sin embargo, me conviene más que dar maíz. Y viene algo que decía hoy, a colación de algo que decía hoy, que estamos en una zona
que necesita proteína y estamos en una zona que en el invierno nos sobra agua. No va el doble cultivo. El doble cultivo en esta zona debería ser agrícola ganadero. Venimos del, no sé si alguno fue, a la jornada de APRESID de Córdoba, están hasta la manija con eso. Y están todos preocupados porque el avena les va a sacar agua para la soja. ¿Acá les va a sacar agua para la soja, para el maíz? ¿Cuántos años tuvieron que barbechar para juntar agua? Y si juntaron agua, ¿cuánta agua juntaron en los suelos que tenemos en esta región? Nada, porque estos suelos no tienen esa capacidad de juntar mucha agua mucho tiempo. Entonces, no ver, o mejor dicho, ver en estas zonas campos después de la cosecha sin ningún cultivo arriba, que se la van a pasar sin ningún cultivo arriba hasta noviembre, y vacas muertas de hambre en agosto, septiembre, y me animo a decir que a veces parte en octubre, noviembre, y vacas muertas de hambre durante todo ese periodo de barbecho, es una picardía total. En nuestra zona no lo valoramos. Traemos tecnología o vemos cómo hacen la agricultura en el oeste, donde tiene un sentido dejar los lotes vacíos, o tenía un sentido dejar los lotes vacíos, y acá no lo aprovechamos. Y yo hablo de una siembra el 20 de abril. Hay gente que volea raigras arriba de la soja antes de cosechar. ¿Hacen girasol por acá? Bueno, girasol es una papa. Hagan un margen productivo de un girasol, avena, cosechan el girasol, avena, le sacan cuántos kilos de carne, pongan una cuenta, hagan una cuenta, le sacan por cada kilo de pasto, por cada 15 kilos de pasto, 1 kilo de carne, y lo queman. Después de girasol, ¿a qué van? Ale, después de girasol, ¿a qué van? ¿Eh? Bueno, si van a trigo no, me matan. ¿A soja? No es el tema. Bueno, el trigo se puede comer. Si van a soja, a maíz, que es lo más temprano, ¿cuándo siembran el maíz? No, ahora lo subimos tarde. En octubre. Que lo quemen el 1 de septiembre, ¿no está bien? Y le sacan tranquilamente, o el 15 de septiembre, le sacan tranquilamente 3.000, 4.000 kilos de pasto verde pasto de proteína para esa recría. El señor Gavino pregunta. No, hay una cosa que, Sí. que hay que agregarla, es el puente verde, el control de maleza para el cultivo siguiente. Sí. Porque estamos teniendo serios problemas con rama negra. Totalmente. En muchos lugares lo que hacen directamente no lo pastorean. En lugares donde la rama negra, de vuelta, acá tenemos esa ventaja y acá no es la rama negra de Córdoba. Te digo, en Río Cuarto, o la rama negra no, el Yuyo Colorado. En Córdoba es un desastre todo eso. O sea, Ahí sí un que... disco o dos para después del pastoreo, por el tema de los últimos excesos de agua, vas por el pisoteo de la hacienda. Y yo ahí te lo discuto, hay que ver eso. Terneritos de 200 kilos. Sí, pero sienta carga alta para aprovechar. No importa, siguen siendo terneritos de 200 kilos. La presión por pulgada va a ser la misma. Y además no tenés una carga alta porque manejás 2 terneros por hectárea en este periodo. 2 o 3 terneros por hectárea. A ver, está para charlarlo. Tomame que es discutible, no todo el mundo necesariamente va atrás de un pastoreo, necesariamente va con un disco. Pero es otra alternativa. La siguiente alternativa, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pasamos a otra más. Rollos. Y acá, viste, yo lo que no llego a entender, miren que trabajamos de eso, ¿no? ¿Cómo pueden sembrar una moa para hacer rollos? Pero no, es común, ¿nunca nadie sembró moa para hacer rollo? Bueno, hace 20. El costo que tiene ese de tiempo inmovilizado, más el costo de la siembra, y lo errático que muchas veces suele ser en esta zona la producción de esos rollos, porque los termino haciendo en febrero, tarde, me cortan después una siembra temprana de cualquier otra cosa, pudiendo hacer el único rollo viable que es hoy por hoy hacer, que es el de pasto producido en el campo. Porque el costo, si no, del rollo es tan alto la confección, que si a eso le tengo que sumar una siembra y bla, 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 me queda comprar maíz toda la vida. Si yo a esto le pongo, estos rollos están hechos de propia confección, ¿no? Veíamos que el pico pasa. Si yo a ese rollo le pongo el costo de una siembra y del capital inmovilizado de tierra, compro balanceado todos los años. ¿Está? No, bueno, pero el rollo es más fácil de dar para la vaca, no tengo problema de decir. Sí, bueno, es muchísimo más caro
y mucho más errático. ¿Tá? Entonces esto son 3 aspectos a considerar para cubrir ese bache de invierno. Hay muchos más. Yo no quería venir a hablar acá de verdeos de invierno, de contarles si una cebada, una avena, un ryegrass, o de festucas mediterráneas que levantan en vez de 10, 12 de una mediterránea produce 20. No era el punto acá hablar de distintos cultivos, sino de entender la importancia de cubrir ese bache para aprovechar después. Volvamos a la siguiente. No, para adelante, perdón. Después hay otro punto para mejorar esa curva de producción. Dale una más. Esta es la misma curva expresada en tasas diarias de crecimiento. O sea, el pasto en el invierno crece 8, En otoño. en otoño crece 40, la mitad del pico de primavera, y en primavera crece 80, 80 y pico. ¿Está? Está lo mismo que lo anterior. El problema claramente son esos valles y esos picos. Una de las maneras del manejo del pasto efectiva, barata y sencilla de mejorar eso es haciendo lo que se conoce como un control temprano de la floración. ¿En qué consiste eso? En septiembre, dale una más. En septiembre, ¿cuándo semilla el pasto? ¿Cuándo lo ven florecer el pasto? Semillar. En octubre, Noviembre, diciembre. noviembre, diciembre. ¿El agropiro? Marzo, por ahí, ¿no? Diciembre, enero. ¿Y cuándo eso lo ven florecer? ¿Cuándo piensan que el pasto empieza a florecer desde la misma planta? O sea, una cosa cuando ustedes ven la vara y otra cosa cuando el pasto empieza a diferenciar, cuando el macollo del pasto empieza lo que se llama el maíz, lo que son más agrícolas, a la doble arruga o a empezar a diferenciar no quiero irme muy tecnológico, el meristema, el ápice, claro. El ápice de crecimiento empieza a diferenciar. Esos son entre 30 y 60 días antes de que florezca en los distintos cultivos. O sea que el control temprano de la floración invita a comerse ese meristema, ese ápice florecido que todavía no se ve, que no aparece, a comérselo antes de que florezca para que ese pasto después no se pase, no se encañe. ¿Y para qué más? ¿Qué piensan que pasa cuando yo me como ese macollo que está empezando a florecer? Sigue macollando. Nosotros estudiamos en la facultad que el pasto se siembra en marzo, se siembra en marzo, macolla durante todo el invierno y después florece en la primavera. Claro, eso pasa si yo tiro una semilla y la dejo crecer todo el año y no la toco. Pasa eso. En octubre no macolla, porque larga todo, florece. Ahora, si yo lo como, el tipo, la planta, vuelve a hacerse anual. Vuelve a su proceso natural y vuelve a macollar. Si la como en septiembre, cuando está florecida, vuelve a tirar macollos. ¿Qué va a pasar si yo en septiembre como esos macollos florecidos? En octubre o noviembre, ¿va a explotar el pasto tanto? No. Se retrasa la explosión de pasto. ¿Y qué otra cosa va a pasar? La voy a seguir teniendo con más tiempo. Mantengo la calidad, produzco de más. Mantengo la calidad, estiro la producción de noviembre a diciembre, que en nuestros planteos es fundamental. Uno de los factores que determinan las producciones de carne es cuando se me corta el agua en noviembre a diciembre. De producciones de carne en recría. Uno de los, viste, yo qué sé, es como uno de los índices donde decís, este año le saco 20 kilos más o 20 kilos menos la recría, porque después es un librito, viste, una papa. Cuándo se te corta el agua en noviembre, diciembre, y hasta cuándo lo llevo, hasta cuándo lo saco al feedlot o al campo de verano o lo que fuera. ¿Sí? ¿Los tiro hasta el 15 de diciembre o los tiro hasta el 30 de diciembre o el 1 de diciembre tuve que rajar? Y eso va a depender mucho del manejo que haga 3 meses antes. ¿Sí? Y tengo esa ventaja y la otra ventaja, dame más, que viene en relación a lo que veíamos hoy, es que si yo hago una alta carga de pastoreo, o sea,
empiezo a prever el manejo del pastoreo ahora en septiembre, ya empiezo a ver qué lote me queda para arroyo. A ver si a mí solo me pasa. Veo que hay pasto en el campo, en el lote, y quiero hacer rollos. Llamo al contratista, ¿y qué me dice el contratista? No tenés nada, no hay volumen. Esto no rinde, claro. La semana que viene voy. No rinde, no, por 4 rollos no te voy a venir, no, que yo qué sé, no me cierra. Y 4 rollos son 2.500 kilos de pasto, ¿sí? El pasto produce, dijimos, 12.000 kilos. En esa ya perdí el 20% de producción. Ya me comí el 20% de eficiencia. ¿Me explico? Y es muy común. Entonces, dentro de esto que comentaban de la escuela de pastores, bueno, el momento de definir para hacer los rollos es dentro de 10 días, dentro de 15 días. Pero si vengo paliando a las vacas, dejala que vean un poquito de verde, que levanten, que levanten, pero que sigan comiendo bien y que no se empiece a pasar el pasto. Hoy, para hacer un seguimiento del pasto, tendríamos que estar yendo una vez por semana al campo a diagramar la vuelta. Todos los 52 veces al año tengo que ir a diagramar la vuelta del pasto. No, en el invierno andá cada 3 meses, 4 meses. Si querés cobrar un horario para cada vez que vas, bueno, justificar la vuelta ahí. Pero ahora en primavera, una vez por semana a definir los lotes que van para que mantengan el pasto corto. ¿Para qué? Para poder generar en otros lotes ese pico de producción y pasarlo a rollos. Es muy común eso, por eso le digo, si les pasaba a ustedes, el tipo le dice, no me rinde, no me da volumen, no puedo hacer rollos, no me sirve. Algunos como yo terminamos comprando una máquina, ¿viste? Te querés morir. Ahí le erraste el todo. Ahí es donde hiciste bacán. ¿Dale una más? Y otro punto, esta es la única filmina que repetí, esta es la única que tenía de antes. Fecha de siembra de un lote, voy a sembrar una pastura nueva. ¿Cómo tengo pasto en el primer invierno? Fecha de siembra del lote de la primer columna, el 10 de marzo. Fecha de siembra del otro lote, 25 de abril. Diferencia de producción de pasto en pleno julio, y ahí no le sobra pasto a nadie seguro, 2.500 kilos de pasto, 27 de agosto me sigue sin sobrar pasto, 9.927 kilos. La diferencia del acumulado hasta el 10 de noviembre, el lote sembrado temprano produjo 6.861, el sembrado más tarde 3.460, el doble. Por eso son obviedades, cosas burdas. No estamos hablando de... No, yo no quería entrar en esto en cuestiones puntuales de qué germoplasma de vuelta, de qué genética puede aportar un 1 o un 2% más de ventajas en el invierno. Hay cosas burdas como este tipo que ayudan. Y por último, dame una más. ¿Da otra más? Bueno, otra más. ¿Esto saben cómo se llama? ¿Hay algún agrónomo en la sala? Una X. ¿Cómo se llama este diagrama? La curva de Mott. ¿Qué dice la curva de Mott? Esta pregunta de examen, si no saben esto en el examen se van todos, pero al toque. La ganancia por animal es la que nace arriba, ¿sí? Y todo relacionado a carga animal. Cuanto más carga animal tengo, ¿qué pasa con el novillo? ¿Ganas más o menos kilos? Menos. Perfecto. Cuanto más novillo... La otra curva que nace en 0 y va para arriba es la curva de producción de carne por hectárea. A las punteadas no le den bolilla. ¿Qué pasa cuanto más novillos tengo por hectárea? ¿Gano más o menos kilos por hectárea? Cuanto más kilos de novillo, cuanto más novillos tengo por hectárea, ¿gano más kilos de carne por hectárea o menos? Hasta un punto gano más y después a lo último se empieza a caer. Ahora, la recría. ¿Quiero tener novillos gordos o quiero tener carne por hectárea? ¿Dónde me paro? Me paro, a ver. ¿Acá? ¿En el medio o acá?
No voy a hacer muchas veces esto, así que, por favor. ¿Dónde me paro? ¿Acá, en la X o en este punto? La X a la derecha. En el último punto. En el último punto me cargo para producir carne, recría. ¿Por qué la recría produce mucha carne? Porque cada kilo de músculo me sale baratísimo. El 70% del músculo es agua. El 50, el 40% de la grasa es agua. Y el agua es muy barata por ahora. Entonces, la carne es muy barata, la recría es muy barata de hacer porque es músculo. ¿Sí? Es muy eficiente en hacer músculo. Y me paro pasado de carga, aún sabiendo que el novillo va a estar flaco. El novillo va a estar flaco, no me importa. Voy a tener más kilos por hectárea. No va a estar flaco engordando 600 gramos por día, o 700. Pero no pretendo sacar un novillo gordo. Tal vez una vaquillona así se llegue a engordar, no pretendo sacar un novillo gordo de pasto. Y si me equivoco y me voy muy, ¿qué pasa? Empiezo a perder kilos por hectárea, pero les puedo garantizar que eso no pasa nunca. Hay algunos laburos o había alguna cita de un tipo que dice que motivaba eso, aumentar la carga. Es rarísimo, o no pasa que ustedes pierdan producción por hectárea. A lo sumo tendrán novillos más flacos, pero seguro que van a tener kilos por hectárea la misma o más cantidad. ¿Me explico? No tengan miedo, esto no es y esto es muy diferente a lo que es la cría. Esto no es la cría donde yo, si no paso desde cierto nivel de ganancia o cierto nivel nutricional del animal, el animal no cicla. Acá, el animal, pónganle que yo quería proponerme sacar 600 gramos por hectárea. Y tenía que ganar 600 gramos por hectárea. Y no gané 600 gramos, gané 550. Bueno, dejé de ganar un poco, pero no perdí porque lo compensé por kilos por hectárea. Es preferible pasarse de carga y tener animales un poquito más flacos que estar holgado de carga y con animales y habiendo perdido kilos por ganar. Este es un concepto muy distinto a la cría, donde yo necesito tener animales por sobre cierto nivel de nivel nutricional. ¿Me explico lo que voy? Claro, es otra exigencia. ¿Otro más? No, bueno. Yo no lo dije. Realizar un balance forrajero distinto a la cadena, sí. Buscar recursos de los más económicos en producción de carne. ¿Vieron cómo miramos la urea? ¿Vieron cómo miramos el balanceado, el pasto? Eso es como tienen que mirar. ¿Cuánto me sale el kilo producido de carne? Con urea, con balanceado, con afrechillo. No sé, tengo una planta cerca y el afrechillo no me sale 5.000 pesos, me sale 4.000. Pará, capaz que voy con afrechillo. Analizar lucros cesantes y lo que hablaba de planificación. Otro más y termino. Este es uno de los campos donde vamos seguidos. Recría pasto, pero no es eso lo que quiero mostrar. Es del alambre para allá. Ovejas, ¿y qué ven? ¿Más verde o más amarillo? Amarillo. Totalmente amarillo. Y el lote era igual o mejor. ¿Entienden? Y estas son las cuestiones que uno ve en los campos donde va. Alambre por medio es totalmente distinto y es un cambio. ¿Saben cómo terminó la historia? Esta foto es re vieja. ¿Saben cómo terminó la historia? Lo compró el campo al lado. ¿Está? ¿Pero qué diferencia tenés? ¿Fertilización o qué? No, primero que en el otro oveja, caballo, debe haber un burro y 3 guanacos ahí. De manejo total. No, acá hay una pradera implantada, fertilización, todo lo que quiera. Bueno, está bien. Pero digo... ¿Una con pradera implantada? No, con pradera implantada ya cambiaste. Sí, por eso, pero no hay, del otro lado lo que no hay es decisión. No hay manejo. Hay corderos. Y bueno, son ricos, ¿no? Bueno, termino con una anécdota. Lástima que se fueron los chicos que se fue los Bustingorri. Porque yo ya la escuché la misma anécdota en Catriló, de una gente de allá, de muy invertadores de esa zona. Y después el otro día me la contó uno de los Bustingorri. Me dice que había uno en Saladillo. Yo el mismo cuento lo escuché para el Catriló, pero no vale. Dice, che, ¿cómo sé para sacar novillo, vos, gordo? Dice, una papa. Yo lo tengo re claro. Así que, ¿cómo hace? Mira, siembro verdeos de invierno en otoño y en verano siembro verdeos de verano. Dice, sí, pero está bien. ¿Y el secreto? No, yo hago eso. ¿Y el secreto cuál es? No, el secreto es que nadie lo hace. ¿Viste? Entonces, ¿qué le voy a contar yo? ¿Que tiene que sembrar verdeos de invierno? Para que el pasto en invierno no crece. Que el pasto en invierno no crece, muchachos, ya lo saben. Que el pasto se pasa en primavera.
El tema es tomar la magnitud de esos cambios, la magnitud y el potencial que pueden llegar a tener en esas modificaciones. Así que bueno, esa era la charla. La próxima la mejoro, la cambio.